Hola a todos, bienvenidos al curso de Cinética Química y Catálisis. A través de una serie de videos te mostraremos el uso y aplicación de la cinética química, así como también conocerás la importancia de la catálisis. Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a revisar el método diferencial y para ello pues vamos a comenzar platicando que este método, al igual que el método integral, son útiles para determinar el orden de reacción, pero a partir de diferentes datos experimentales. En el método integral, recordando un poco, allá se obtiene el orden de reacción cuando se relaciona al tiempo de vida media con la concentración. Mientras que en este caso, aquí se va a relacionar a la rapidez de la reacción con la concentración inicial. ¿Okay? Entonces aquí vamos a relacionar rapidez de reacción con concentración. Mientras que en el método integral, si recuerdan, teníamos allá involucrado, en vez de a la rapidez de reacción, teníamos involucrado al tiempo de vida media. Bueno, para dar inicio y obtener la ecuación del método diferencial, pues vamos a partir que vamos a analizar una reacción donde un reactante se puede descomponer en n cantidad de productos y dado lo que hemos aprendido, una de las formas en las que podemos escribir la rapidez de la reacción es a través de un producto entre la constante de rapidez de reacción, la concentración del reactante, en este caso que es 1, elevado a un coeficiente o a un exponente que denotamos como orden parcial, en este caso denotado como n porque solo hay un reactante. Si hubiera más reactantes, pues ocupamos alfa, beta y gamma porque serían los órdenes parciales. Pero bueno, vamos a comenzar con el caso más simple. Vamos a tomar la forma logarítmica de esta expresión de R igual a K por la concentración de A elevado a la N y vamos a ocupar logaritmos base 10, de tal forma que nos va a quedar la expresión como logaritmo de la rapidez es igual al logaritmo de la constante de proporcionalidad K más N veces el logaritmo de la concentración de A. Al igual que en el método integral, necesitamos al menos dos experimentos para poder determinar el orden de reacción. Entonces, si este es el caso, pues nosotros podemos tener una ecuación para un experimento 1, que sería este, y también podemos tener una expresión para el experimento 2. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros tenemos una concentración 1, vamos a poder calcular una rapidez 1, y si nosotros cambiamos la concentración, es probable que la rapidez cambie, entonces la vamos a denotar como 2. Entonces, ya con este conjunto de ecuaciones, nosotros podemos relacionarlas. Y las vamos a relacionar porque la constante K, que es la que está aquí, no va a variar. Entonces, a partir de esto, nosotros podemos relacionar estas dos ecuaciones que acabamos de escribir. Y una forma en la que la podemos relacionar, por ejemplo, es haciendo la resta. La resta de la ecuación 1 menos la resta de la ecuación 2. Si nosotros hacemos eso, del lado izquierdo nos queda el logaritmo de la rapidez 1 menos el logaritmo de la rapidez en el experimento 2. Va a ser igual, aquí los logaritmos de las constantes, como pues es el mismo valor, entonces se hace 0. Y entonces nos va a quedar la diferencia de los dos términos que están aquí, este y este. ¿Okay? Vamos a factorizar al orden de reacción n, y entonces nos queda n por el logaritmo de la concentración de A en el experimento 1 menos el logaritmo de la concentración del reactante en el experimento 2. Entonces, nuestro objetivo después de hacer los experimentos realmente es encontrar el valor de n. Por eso es que a n la vamos a despejar. Despejando a n nos queda una ecuación, un cociente, en donde n va a ser igual al logaritmo del cociente de las rapideces, de la rapidez 1 entre la rapidez 2, entre el logaritmo del cociente de las concentraciones, de la concentración del experimento 1 entre la concentración del experimento 2. ¿Ok? Entonces, si se fijan, tienen la misma forma. En el numerador están los datos para el experimento 1 y en el denominador están los datos para el experimento 2. Una cosa muy común que pasa a veces cuando están haciendo los cálculos es que, por ejemplo, si aquí ponen rapidez 1 y aquí ponen rapidez 2, luego estas dos las ponen en una posición opuesta y pues realmente el resultado se ve afectado. Entonces, tenemos que ser ordenados. Si los datos del experimento 1 de la rapidez está en el numerador, también la concentración tiene que estar en el numerador.
Y lo mismo para el experimento 2. ¿Podríamos ponerlos al revés? Sí, podríamos ponerlos al revés. Podríamos poner R2 entre R1, pero entonces aquí debería quedar logaritmo de la concentración de A2 entre la concentración de A1 y es equivalente el resultado. Entonces, yo aquí lo puse 1 entre 2 porque me parece como más lógico desde mi forma de estructurar mi pensamiento, pero si a ustedes les parece más conveniente 2 entre 1 también es válido, pero la misma lógica tiene que ir en los dos argumentos del logaritmo. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, los logaritmos son adimensionales, entonces el orden de reacción, por tanto, también será adimensional, y aquí el orden de reacción nos puede resultar un valor entero, o también nos puede resultar un valor fraccionario. ¿Ok? Entonces, esta ecuación 13 tiene que ir al ecuacionario junto con todas las demás ecuaciones que hemos estado revisando y que están en cuadros en los documentos PDF para que ustedes vayan formando su propio listado de ecuaciones, ¿no? Útiles para la resolución de la serie y también para el examen. ¿Queda duda de cómo se obtuvo la ecuación número 13? No, profesor. Todo claro. Todo claro. Vale. Bueno, entonces, ¿cómo se aplica esto? Bueno, vamos a ver un caso porque realmente solo tenemos esta ecuación, entonces aquí sí podemos ver un caso más a fondo. Para esto, pues voy a utilizar una reacción un poco más complicada en donde vamos a tener dos reactantes que son A y B y que forman al producto P. Entonces, como dijimos que para obtener el orden de reacción para cada especie se necesita dos experimentos, pues como tenemos dos reactantes necesitamos un par de experimentos para cada uno de ellos. Es por eso que en la tabla que nos están dando aquí como datos, tenemos 3 experimentos. Entonces, podríamos tener 3 o 4 experimentos, pero en este caso, uno de los experimentos puede ser utilizado para cada reactante y por eso es que tenemos 3 experimentos, pero para cada orden de reacción vamos a ocupar 2. Entonces, eso no se pierde si aumenta el número de reactantes. Entonces, al menos necesitamos 2. Y necesitamos 2 porque la ecuación 13 así lo dictamina, ¿están de acuerdo? Necesito 2 experimentos. Bueno, entonces, si yo lo que quiero es, en este caso, el inciso A dice, determina el orden parcial de reacción para cada reactante y el orden global, y el inciso B dice, determina el valor de la constante de rapidez. Entonces, para eso, me dan un experimento 1, en donde la concentración de A es 0.5, la concentración de B es 1 molar, y el valor de la rapidez que resulta es 0.75 por 10 a la menos 2 molar por segundo a la menos 1. ¿Ok? Por las unidades, pues la rapidez tiene que tener estas mismas unidades, ¿no? O sea, estas no van a cambiar. Acordamos eso desde el día 1. Siempre tienen que ser estas. Ahora, en el experimento 2, me dicen que la concentración de A también se colocó como 0.5 y en el experimento B, en vez de colocarse 1, se puso 2 molar, entonces se duplicó. Fíjense cómo aquí nosotros estamos viendo que la concentración de A en ambos experimentos fue constante, mientras que la concentración en el experimento B varió y varió al doble. Y cuando en el experimento 2 determinaron el valor de la rapidez, resultó que este valor de rapidez es 1.5 por 10 a la menos 2 molar por segundo a la menos 1. Estos dos valores de rapidez que están aquí se pudieron haber obtenido por el método de rapidez promedio. ¿Se acuerdan cuando en la primera clase nosotros con el perfil de concentraciones pudimos determinar la rapidez? ¿Se acuerdan de esa clase? Cuando ocupábamos la línea tangente si era la instantánea o ocupábamos 2 puntos en el perfil de concentraciones y a partir de eso determinábamos la rapidez. ¿Recuerdan esa parte del curso al inicio? Sí, donde Profe. tocamos las vueltas, ¿no? Ajá, cuando tenemos el perfil y hacemos la diferencia, ¿no? Entonces, eso más o menos sí se recuerda. Entonces, estos valores que están reportados aquí es el resultado de haber hecho eso para este experimento. Entonces, para el experimento 1 tendríamos un perfil de concentraciones y esta rapidez se calculó probablemente al inicio y entonces se obtuvo este valor. Cuando se cambió la cantidad, la concentración de los reactantes, se obtuvo otro perfil de concentraciones y ahora con ese perfil nuevo de concentraciones se determinó esta rapidez 2. Fíjense que aquí lo interesante es que al duplicar la concentración de B, ¿qué ocurrió con la rapidez? ¿Qué me pueden decir? Se duplicó. Se duplicó también. Entonces parece que tiene un efecto proporcional.
Si yo duplico una concentración, manteniendo a la de A constante, la rapidez se duplica. Ok. Ahora vamos, nos dan también un experimento 3. Fíjense, en el experimento 3, la concentración de A, en vez de ser 0.5 como en los dos experimentos anteriores, ahora es 1 molar. Ok, bueno, y la concentración de B en este experimento 3 es igual 2 molar, igual que en el experimento 2. Fíjense que haber hecho este cambio de concentración de A, ahora ocupar 1 molar, conlleva a que la rapidez ahora tenga un valor de 6 por 10 a la menos 2. ¿Ok? Si nosotros comparamos a los experimentos 2 y 3, que es donde la concentración de B es constante, podemos notar que al aumentar al doble la concentración de A, no se duplicó la rapidez. ¿Qué le pasó a la rapidez? Porque no fue 3 el resultado. ¿Qué le pasó a la rapidez? Se cuadruplicó. Se cuadruplicó. Entonces tiene un efecto doble, ¿no? Porque la concentración se duplica, pero la rapidez se cuadruplica. Entonces tiene un efecto al doble. Entonces, estas observaciones en las tablas de datos experimentales son bastante útiles porque ahorita les voy a platicar cómo nosotros podríamos como relacionarlo, pero bueno, vamos a ir por el cálculo numérico de primera instancia. Ahora, vamos a combinar un poco esto del método diferencial con algo que se conoce como el método de aislamiento de Oswald. Este método de aislamiento de Oswald es una forma experimental para poder dar seguimiento a una especie cuando está, digamos, cuando tienen los casos de tener 2 o 3 reactantes, no es, digamos, favorable dar seguimiento a 2 especies al mismo tiempo. Entonces, lo que se recomienda es planear experimentos en donde solo se dé seguimiento a un reactante, a la vez. Porque si empezamos a analizar a todos al mismo tiempo, pues puede ser que no sean tan claros los resultados. Entonces, el método de aislamiento de Oswald es una forma experimental en la que se propone que uno de los reactantes se mantenga constante su concentración, mientras que podamos determinar la variación en el otro reactante. Experimentalmente hablando, ustedes en la práctica número 8 del Laboratorio de Equilibrio y Cinética lo hicieron. Otra vez, si no recuerdan cómo se hizo esa práctica, vayan al video que les puse ahí y allá podrán recordar, también si ven su informe, que en ese caso, ¿quién estaba en exceso? ¿El yodo o la acetona? Creo que es yodo, ¿no? ¿El yodo estaba en exceso? La La acetona. acetona. La acetona. La acetona. ¿Ok? Entonces, quiero que vayan a su informe y miren las cantidades que pusieron, incluso las deben de tener en concentración molar, y se pueden dar cuenta que la acetona está en exceso con respecto a lo que se requiere en la estequiometría de la reacción. El yodo no está en exceso y por lo tanto, por eso al yodo se le pudo dar seguimiento de forma individual. No es que la acetona no nos hubiera interesado, sino básicamente como estaba en exceso, su variación de la concentración como función del tiempo no iba a ser tan marcada como la del yodo, especie que no estaba en exceso. Entonces, experimentalmente hablando, el método de aislamiento de Oswald te permite hacer esto, poder dar seguimiento a una especie. Y eso fue lo que ustedes hicieron en el laboratorio. Esa es una manera de hacerlo. La segunda manera de hacer y ocupar el método de aislamiento de Oswald es planear experimentos como están aquí en la tabla y nosotros, al decir que la concentración de una especie es constante, se logra cuando comparamos experimentos entre sí. Por ejemplo, si yo comparo el experimento 1 con el experimento 2, ¿qué concentración es constante? ¿De qué especie es constante su concentración? Del El reactante A. reactante A. Ujú. El reactante A. Entonces, fíjense cómo yo en los experimentos no es que esté poniendo, por ejemplo, aquí 1 tal vez no es el exceso, aquí la estequiometría yo no la puse. Tal vez 2 tampoco es el exceso, tal vez 2 es la cantidad estequiométrica, no lo sabemos. Pero fíjense que si yo los comparo, yo sí puedo llegar a la conclusión de que en ambos experimentos la concentración de A fue constante, porque puse lo mismo. ¿Y quién es la especie que está variando su concentración en los experimentos? B. B. ¿Ok? Ahora, si yo comparo el experimento 2 y el experimento 3, ¿quién es la especie que permanece su concentración constante? B, ¿no? B. B. Y ya cambió su concentración. Fíjense, al comparar experimentos también puedo llegar a la misma situación de que se mantenga constante la concentración. Entonces, una de dos, o pongo en mucho exceso a la especie que no quiero medir,
Eso sería una forma. O diseño experimentos variando las concentraciones de los dos, de tal forma que cuando yo compare dos experimentos, pueda tener estos casos en donde la concentración de una especie sea constante, mientras que la concentración de la otra especie en esos experimentos no sea constante y varíe. ¿Ok? Entonces, esas son las dos maneras en las que lo podemos hacer. Ya hicieron la primera en el laboratorio, ahora aquí vamos a analizar estos casos comparativos. Bueno, para poder determinar los órdenes parciales es necesario identificar los experimentos que son adecuados para cada reactante. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros no podemos seleccionar los experimentos pues, que estén más cercanos y ya, o el primero y el último. No es que haya una regla. Va a depender del número de experimentos que me pongan en una tabla. Me podrían poner muchos experimentos, a lo mejor, o sea, en este caso el mínimo número de experimentos que necesito son 3, pero me podrían poner 7 u 8 experimentos. Pero yo, ¿qué tendría que hacer? Tengo que seguir la siguiente mecánica que voy a platicar. Para poder determinar el orden parcial de un reactante, en este caso, queremos determinar el del reactante A, la especie, digamos, el otro reactante, el B, debe de permanecer constante para que nosotros no demos estudio a su evolución, a su concentración no va a cambiar, entonces no nos interesa cómo está cambiando B porque realmente no está cambiando, es constante su concentración en ambos experimentos. Entonces yo voy a seleccionar dos experimentos en donde se deben de cumplir dos requisitos. Uno, que el reactante que no quiere ser analizado tenga su concentración constante, mientras que el reactante del cual sí se quiere analizar su orden, sí cambie su concentración. Se tienen que cumplir esas dos cosas. Aquí pues me quedo que es el experimento 2 y el experimento 3. Pero a lo mejor si hubiera más experimentos, pues a lo mejor sería el 2 con el 5, supongamos. Entonces yo no me tengo que dejar guiar con que tiene que ser el primero a fuerzas o el último, no hay una regla. Tiene que seguir lo que acabo de platicar. Constante la concentración de la especie que no quiero dar seguimiento y que varíe la concentración de la especie que quiero determinar su orden de reacción. Estos dos criterios los cumplen los experimentos 2 y 3 y es por eso que voy a ocuparlos para poder determinar su orden parcial. En este caso, como es el reactante A, el orden parcial es alfa y voy a adecuar la ecuación que obtuvimos, la ecuación número 13, para estos dos experimentos. Si ustedes se acuerdan, en la expresión número 13 decía logaritmo de la rapidez del experimento 1 entre la rapidez del experimento 2 entre el logaritmo de la concentración del experimento 1 entre la concentración de A en el experimento 2. En este caso, mi experimento 1 es el experimento número 2 y el experimento número 2 va a ser mi experimento número 3. Entonces sustituyo 2 y 3 de manera, el experimento 2 en el numerador y el experimento 3 en el denominador. Entonces voy a sustituir ahora los valores que están en la tabla y entonces me queda la sustitución que alfa es igual al logaritmo del cociente entre 1.5 por 10 a la menos 2 molar por segundo a la menos 1, que es el valor de la rapidez en el experimento 2, entre 6 por 10 a la menos 2 molar por segundo a la menos 1, que es la rapidez de mi experimento número 3, y esto va a estar dividido entre el logaritmo de las concentraciones utilizadas, en este caso 0.5 molar entre 1 molar. Si ustedes hacen esta operación en su calculadora, les resulta que el orden parcial de alfa es 2. ¿Alguien corroboró este cálculo en su calculadora? Sí, y sí, da 2. ¿Sí da 2? ¿Todos de acuerdo que da 2? Sí. Ok. Entonces, fíjense, un orden 2. Cuando estuvimos revisando la tabla, nos dimos cuenta que si duplicábamos la concentración de A, manteniendo la concentración de B constante, obteníamos un efecto al doble de lo esperado. Es decir, duplico la concentración de A y se cuadruplica la rapidez. Esta es la razón por la cual nos da un orden 2. Este orden 2 lo que está significando es que se va a obtener un doble de efecto en el cambio de la rapidez con respecto al cambio que se tuvo en la concentración. Si ustedes se fijan, aquí aumentó al doble y esto aumentó al cuádruple. Entonces ya sabemos que el orden parcial para A es 2 y entonces con eso nosotros ya podríamos pensar qué pasaría si yo hago cambios en la concentración, pues yo voy a obtener en la rapidez el efecto doble. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo triplico la concentración, 1.5, ¿qué debería yo de esperar que le ocurra a la rapidez? Que sea 6 veces más, ¿no? Que sea 6 veces. A ver, no, espera, ¿qué dijo? ¿Lo puedo repetir, profe?
Si yo ahora triplico la concentración, Ah, sí. Sí que sea 6 veces más, ¿no? ¿qué pueden hacer para saber eso? Por ejemplo, ¿A si quién entonces, tendrían que despejar? A R3, ¿no? Si yo pongo 0.5, aquí pongo 1.5, acá dejo este de 1.5 por 10 a la menos 2, que sería la de 0.5. Esta sería ahora mi incógnita, ¿no? La rapidez en ese experimento. ¿Y el orden cuál va a ser? 3. No, no, el orden no cambia. El orden seguiría siendo 2, ¿no? El orden tendría que ser 2. Entonces, a ver, hagan ese cálculo y díganme cuánto les da. Profesor, y por ver pues la relación, ¿no podríamos pues inferirlo? Ahora es 3 veces la concentración y alfa sigue siendo 2. Ujú. Sí, 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 Por sí eso yo decía, podríamos. Sí podríamos, pero tú dijiste que sí iba a sextuplicar, ¿no? O sea, que iba a ser sí, 6 veces 1.5, ¿no? Vamos a corroborarlo, ¿te parece? sí. A Ujú. ver, entonces, hagan el cálculo. Me dicen cuánto les da. Yo también lo estoy haciendo. ¿Qué valor de rapidez me tendría que dar? A ver, voy en... Déjenme quitar mi... ¿Cuánto les dio que debería ser la rapidez? ¿Quieren que escriba aquí la operación? Sí, ¿Sí? A ver. Entonces, bueno, vamos a suponer que entonces se triplica, entonces quedaría que 2 es igual al logaritmo de la rapidez en el experimento 1, que sería 1.5 por 10 a la menos 2 molar por segundo a la menos 1, entre la rapidez que estamos esperando, que sería la 3. Esta es nuestra incógnita, ¿no? Entre el logaritmo de la concentración de 0.5 molar y abajo me quedaría dividiendo 1.5 molar para que se triplique, ¿no? ¿Todos estamos de acuerdo en esto? ¿Ok? ¿Cuánto da el logaritmo? Vamos a despejar por partes. ¿Cuánto da el logaritmo de 0.5 entre 1.5? a mí me dio menos 0.4771. De acuerdo. Entonces, ese valor que les dio, ¿están de acuerdo que lo debo de pasar del lado izquierdo y lo voy a multiplicar por el 2? ¿Sí están de acuerdo en eso? Sí, profe. Ajá, entonces a ver, díganme cuánto vale ese valor. 2 por menos 0.47 que dijeron. A ver cuánto les da la calculadora. 0.9540. Menos 0.90 y qué? 95. 542. 45, 42. Ok. Entonces, esto va a ser igual a la 10, a la este valor, porque voy a quitar este logaritmo base 10. ¿Están de acuerdo? Pues ahora tendría que ser 10 a la ese valor, y ese valor va a ser igual al cociente de 1.5 por 10 a la menos 2 molar por segundo a la menos 1
entre la rapidez 3, que es mi incógnita. A ver, ahora sí, de ahí despéjenme la rapidez. Ay, perdón, no es al cubo, es subíndice. ¿Cuánto queda la rapidez 3? De ahí despejen. Primero hagan la potencia y luego despejen de ahí R3. Ok, Adrián, sí, los datos que pusiste sí son correctos, gracias. Según yo da 0.135. Estoy de acuerdo. 0.135, De acuerdo. ok, de acuerdo. ¿A todos les dio ya ese valor? ¿Sí? Entonces, esta sería la respuesta. Esto es lo que nosotros deberíamos de esperar experimentalmente hablando. Ahora, ¿cómo es este valor con respecto a 1.5 por 10 a la menos 2, que es realmente la rapidez con quien estamos comparando? Entonces, ¿les parece si hacemos el cociente para saber la relación entre ellos? Entonces, voy a dividir. 130, ay, disculpen. No, es de 9. 9, exactamente. Entonces déjame poner aquí la operación. Voy a comparar la rapidez del experimento 3 con la del 2, que aquí quedaría 1.5 por 10 a la menos 2 molar por segundo a la menos 1. ¿Ya les dio a todos 9? Sí. Entonces ahora sí, Donet, ¿tú qué nos platicaste? ¿Cuánto tú esperabas que se iba a aumentar la rapidez? Pues 6 veces. 6 veces. Y ahora ya con este resultado, ¿qué opinas? ¿Cómo es la relación más bien con el orden y esta situación de que aumenta la concentración? ¿Te fijas que es como si estuviera en el exponente? Ajá. A ver, en el primer caso, cuando analizamos ¿qué le pasó a la concentración? Se duplicó y la rapidez se cuadruplicó. Eso es como si tuviéramos 2 al cuadrado. ¿Sí estás de Sí. acuerdo? Y cuando se triplica la concentración, ¿qué le pasa a la rapidez? ¿Es 6 veces o 9 veces? 9. 9 veces, entonces sería como 3 al cuadrado. Ujú. ¿Sí lo ves ahora? Sí. Y entonces, ahora ya con este ejercicio como que les queda más claro cómo es el efecto para digamos, para un orden 2, que cuando nosotros hacemos digamos, cambiamos la variable que estamos nosotros monitoreando en el laboratorio, que es la concentración, si la duplico, entonces en una reacción del orden 2 yo debo de esperar ese cambio en la concentración debería estar elevado a ese orden. Entonces 2 al cuadrado y por eso aquí nos dio 4 veces y aquí 2 al cubo pues nos dio 9 veces. Entonces ahora sí ya podemos platicar cómo se comporta una reacción del orden 2 en términos de la dependencia de la rapidez con respecto de la concentración. ¿Están de acuerdo en eso? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Quedó claro el ejemplo más o menos, verdad? Entonces, profe, podríamos decir que si ponemos en proporción las concentraciones, entonces sería algo así como x al cuadrado. Uh-huh. O sea, por ejemplo, Exactamente. si alimentáramos 4 veces, sería 4 al cuadrado y lo que esperaremos que fueran 16 veces más grande. Exactamente. Si la reacción es del orden 2. Ah, ok. Gracias. ¿Ok? Entonces, esto es bien importante, que la reacción sea del orden 2 para que se cumpla esta regla que ahorita estamos platicando. Si es de otro orden, entonces tenemos que pensarlo como es de ese orden, porque recuerden, la dependencia de la rapidez y la concentración es función del orden de la reacción. Pero fíjense, una reacción del orden 2 se ve muy favorecida por un cambio de concentración. Entonces, si ustedes quisieran que su reacción ocurra más rápido, ¿qué me propondrían en el laboratorio? Aumentar la concentración, ¿no? Aumentar la Aumentar la concentración, concentración de la... ¿no? En vez de pensar que aumentar el tiempo o alguna otra cosa, no, directo a la concentración, porque sé que estas reacciones del orden 2 y un cambio en la concentración les será muy benéfico a la rapidez. Pero ahora ya tienen el sustento para poder ustedes proponer eso. ¿Les gustó el ejemplo de cálculo? Pudo haber sido un ejemplo del quiz, por ejemplo. Profe, entonces para que salga el 9 tendría que ser 2 al cubo, ¿verdad? No, 3 al cuadrado. 3 Ah, ok, porque ok. es la proporción con la que aumentamos la concentración, ¿no? Triplicamos la concentración. ¿Y por qué elevamos al cuadrado? Porque es una reacción del orden, bueno, para el reactante A es del orden 2. Ah, ok, ok, me confundí, gracias. Sí,
¿No? Importante la aclaración que ahorita menciono. Vale, pues ahora vamos para el reactante B. Ya tenemos la mitad de la chamba. Ahora, para B, pues tenemos que hacer algo similar. Tenemos que encontrar dos experimentos que cumplan dos cosas. La primera, que como queremos obtener el orden para B, entonces A, que es el otro reactante, debe de permanecer constante. Entonces debemos de buscar dos experimentos donde A no cambie su concentración. Esto lo cumplen el experimento 1 y 2. Ahora, también debe de cumplirse que en esos mismos dos experimentos la concentración de B cambie. Podría aumentar o disminuir, no pasa nada. El punto es que cambie la concentración de B. Al mismo tiempo que en esos dos experimentos la del otro reactante sea constante. En este caso, el experimento 1 y 2 cumplen estos dos requisitos. La concentración de A permanece constante y la de B se duplica. ¿Qué pasó en este caso cuando nosotros hicimos el análisis, así la inspección en la tabla? Resultó que al duplicar la concentración de B, manteniendo A constante, la rapidez se duplicaba. Es decir, tuvimos un aumento proporcional. Eso fue lo que nosotros encontramos, ¿se acuerdan? Sí, profe. Sí, ok. Perfecto. Entonces, beta, que sería ahora el orden de reacción que nosotros tenemos aquí, porque es el reactante B, pues va a ser igual al logaritmo de las rapideces de los dos experimentos que voy a analizar. En este caso, el experimento 1, R1, entre la rapidez del experimento 2, R2. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a dividir por el logaritmo del argumento, digamos, constituido por el cociente de las concentraciones de B en estos experimentos, que en este caso sería B1, entre B2. Aquí entonces el experimento 1 quedó en el numerador y el experimento 2 quedó en el denominador. Sustituyendo los valores de la tabla, me queda que beta es igual al logaritmo de 0.75 por 10 a la menos 2 molar por segundo a la menos 1 entre 1.5 por 10 a la menos 2 molar por segundo a la menos 1, todo eso dividido entre el logaritmo de las concentraciones de 1 molar entre 2 molar. Si ustedes hacen este cálculo en la calculadora, pues les va a quedar que beta es igual con 1. ¿Alguien ya lo hizo? Sí, da 1. ¿Sí da 1? Entonces, ¿qué ustedes me podrían decir qué significa que yo obtenga un orden de reacción 1? ¿Qué implicación tiene en cuanto a la relación de la concentración y la rapidez? Que bueno, yo diría que son completamente proporcionales, porque cuando habíamos visto la gráfica del orden 1, habíamos visto que, por ejemplo, en el caso de la vida media, que se va descomponiendo, los intervalos sean iguales. Entonces, utilizamos análogamente la especie de fórmula que habíamos dicho arriba, que era x a la 2. Entonces, en teoría, aquí es x a la 1, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo es el cambio de la rapidez como función de la concentración en una reacción de orden 1? Pues, ¿cómo lo definirías igual. con una palabra? Proporcional. Proporcional. ¿Ok? Proporcional. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo, en este caso, dupliqué la concentración de B, si yo la triplicara, ¿qué debería de esperar yo aquí en la rapidez? Que se triplique. Que se triplique. Entonces, fíjense, ya desde ese punto de vista, nosotros una reacción del orden 1, pues podemos saber, sin hacer el experimento, por dónde estaría la rapidez, su valor, su magnitud. Entonces, esto es bien importante. Entonces, bueno, ya tenemos el orden para A, el orden para B, y nos pidieron también el orden global. El orden global, en este caso, pues debería ser la suma de alfa más beta, que aquí es 2 más 1, y me da un orden de 3. ¿Ok? Ahora, si yo en el laboratorio les dijera, ¿cuál de las dos especies me conviene aumentarle la concentración para obtener una mayor rapidez? Que es básicamente lo que siempre nosotros queremos. Nosotros queremos valores de rapidez más altos. ¿Qué me propondrían? ¿Cambiar la concentración de A o cambiar la concentración de B? La de A. La de A. La de B también va a cambiar la rapidez, ¿estamos de acuerdo? Pero será en menor proporción que si cambio la de A. ¿Sí todos miran eso para este caso en específico? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, aquí, me faltó decir que aquí pudimos haber hecho el mismo ejercicio que hicimos acá arriba, pensar que se triplica la concentración y calcular la rapidez. ¿Qué número nos tendría que dar? Aquí.
2.25 por 10 a la menos 2, ¿no? 2.25 por 10 a la menos 2. Exactamente, ese es el valor que deberíamos de obtener. Podrían ustedes en su casa hacer el ejercicio y se van a dar cuenta que da eso. Obviamente, ¿qué tendrían que poner? Pues 1 es igual al cociente de los logaritmos y también esta sería su variable a determinar y obviamente poner los valores de la rapidez del experimento 1 y la concentración del experimento 1, ¿no? Entonces, podrían hacer ese experimento, podrían hacer este cálculo y se van a dar cuenta que me debe de dar el 2.22. ¿Dijo? Sí, 22, ¿verdad? 5. Ok, entonces ese número nos tiene que dar y con eso podemos justificar que nosotros ya entendemos cómo una reacción del orden 1 tiene una relación de la concentración, no bien, una dependencia de la rapidez con respecto a la concentración de B, porque es de orden 1. Pero para que nosotros podamos hacer eso, también la concentración de A tiene que ser 0.5, ¿no? Ese tiene que ser el criterio también, ¿no? Entonces, hay que tomar eso en consideración. Ahora, ya que ahora tenemos los órdenes de parciales y el orden global, pues yo puedo escribir la ecuación de rapidez correspondiente. Entonces, la ley de rapidez pues sería R es igual a la constante de proporcionalidad por la concentración de A elevado a su orden, en este caso A tuvo orden 2, entonces A al cuadrado, por la concentración de B elevado a la beta. En este caso, beta tiene valor de 1 y por lo tanto la escribí así. Pues cuando yo les pida la ley de rapidez de reacción, lo que estoy pidiéndoles es que escriban esta ecuación donde la constante de proporcionalidad y la concentración elevada a sus órdenes parciales toman lugar. ¿Ok? Cuando yo diga ley de rapidez. ¿Ok? La otra expresión cuando es la diferencial, allá normalmente decimos que es el cambio de la concentración con respecto del tiempo, ¿no? Entonces, ya aprendimos que se pueden igualar como lo vimos en el método integral, pero como aquí estamos en el método diferencial, esa otra expresión no la ocupo. ¿Ok? Entonces, las otras dos las ocupé en el método integral. Ahora, me piden a mí determinar el valor de la constante de rapidez de reacción. Entonces, yo puedo utilizar esta expresión, esta ley de rapidez para determinarla, porque al final de la historia a mí los experimentos me están dando valores de rapidez y de concentraciones. Entonces, yo conozco cuál es la rapidez que se tiene cuando tengo la concentración de A y la concentración de B en un valor cierto, dependiendo del experimento que yo tome, y de ahí yo puedo despejar a la constante K. Entonces, dado que tenemos 3 experimentos, pues tienen 3 opciones para calcular acá. A mí, por ejemplo, se me ocurrió ocupar el experimento 3. En el experimento 3, de acuerdo a lo que está en la tabla, déjenme ir un poquito arriba. A ver, déjenme ponerlo aquí. El experimento 3 dice que, bueno, hay que despejar acá. Bueno, eso creo que no hay problema, que K es igual al cociente de la rapidez entre la concentración de A al cuadrado por la concentración de B. Eso yo pienso que ustedes lo pueden hacer sin problema. Pero entonces, como yo elegí el experimento 3, pues la rapidez en el experimento 3 tiene el valor de 6 por 10 a la menos 2, por eso lo escribo aquí, molar por segundo a la menos 1. La concentración de A en ese experimento fue 1 molar, entonces aquí pongo 1 molar al cuadrado, y la concentración de B en ese experimento me toca 2 molar. Entonces, si hago el cálculo aquí y el análisis de unidades, pues me queda que esto es 3 por 10 a la menos 2, molar a la menos 2 por segundo a la menos 1. ¿Ok? Y aquí me queda molar a la menos 2 porque la reacción de qué orden global es. De 3. Es 3. Entonces, por eso estas son las unidades de la constante K. Molar a la menos 2 por segundo a la menos 1, porque el orden global es 3. Entonces, las unidades de K no solo tienen que ver con alfa o con beta individualmente, sino tienen que ver con el orden global. Entonces, para que no se confundan, porque a veces me ha pasado que como A y B tienen diferentes órdenes, piensan que la constante puede tener diferentes unidades, pero no, o sea, realmente las unidades de la constante vienen del orden global, ¿ok? Los órdenes parciales no dictaminan, digamos, las unidades de K, sino el que lo dictamina por completo es el orden global. Entonces, en este caso, como es orden 3, por eso tocan estas unidades, pero bueno, aunque yo no me la supiera, si yo hago aquí el análisis dimensional, pues resulta eso, ¿no? Porque en el numerador, en el denominador que me va a quedar, molaridad al cubo, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Sí, Y con la molaridad que está en el denominador, en el numerador, perdón, molaridad entre molaridad al cubo, pues me queda molaridad a la menos 2. Y pues segundo a la menos 1 aquí está.
Entonces ahí está la respuesta. Entonces la constante K tiene un valor de 3 por 10 a la menos 2, molaridad a la menos 2 por segundo a la menos 1. Ahora, ¿quieren que lo calculemos con otros datos? Por ejemplo, con el experimento 1. Nada más para que se den cuenta que, pues dado que es una constante, no importa en qué experimento nosotros lo estemos calculando, me tiene que dar el mismo valor. Entonces vamos a hacerlo ahora con el experimento 1, supongamos. ¿No? A ver, con el experimento 1, entonces K me va a quedar a la rapidez del experimento 1 entre la concentración de A al cuadrado del experimento 1 por la concentración de B del experimento 1. Numéricamente hablando, pues me va a quedar aquí la rapidez del experimento 1 es 0.75 por 10 a la menos 2 molar por segundo a la menos 1, dividido entre la concentración de A al cuadrado, que la concentración de A en ese experimento es 0.5 molar al cuadrado, por la concentración de B, que en ese experimento es 1 molar. ¿Podrían hacerme el cálculo, por favor? Yo ya lo tengo y da lo mismo. ¿Lo mismito así? 3 por 10 a Sí, la lo menos 2. mismito. Ok. Sí. Entonces, 3 por 10 a la menos 2. Y mismas unidades. Polaridad a la menos 2, segundo a la menos 1. Entonces da exactamente el mismo número y también esto lo podrían obtener con el experimento 2 y les va a dar exactamente el mismo valor. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que ustedes pueden tomar el experimento que les sea más conveniente, pero les tiene que dar el mismo valor. A veces pasa que por los errores experimentales, a lo mejor en vez de darles 3 por 10 a la menos 2, les da 2.97 por 10 a la menos 2 o 3.04 por 10 a la menos 2. No se espanten, o sea, recuerden que si estos datos provienen de mediciones experimentales, pues tienen un porcentaje de error. Normalmente un porcentaje de error que puede ser adecuado para las mediciones puede oscilar hasta el 5%, por ejemplo, ya es aceptable, 10% cuando, híjole, tenemos muchas situaciones o muchos factores que alteran nuestro resultado, pero un error del 5% ustedes en el laboratorio es algo que nos parece entendible. Entonces, no se tomen si a lo mejor en algún caso que les pongo, en vez de darles 3, les da 3.03, o sea, no consideren que es una gran diferencia. Ustedes calculen cuánto es el error o la diferencia que hay y si es menor al 5%, entonces el resultado es aceptable. ¿Estamos de acuerdo en eso? Para que no se me asusten. Sí. ¿Sí? Okay. Y ahora en la serie les puse un problema del método diferencial. Allá no me acuerdo si les puse 2 o 3 reactantes. Les puso 3. Ok, y entonces ustedes qué piensan? Para yo determinar el orden de A, de B o de C, ¿qué debería de pasar? Si yo quiero, por ejemplo, el de B, ¿no? Y yo tengo A más B más C. Entonces tengo el de B. ¿Qué experimentos debo de elegir para poder determinar el orden de B? Uno ¿Qué donde Ay, cambie sí, la sean iguales. concentración de B y se mantenga constante la de A y la de C. Ok, entonces ahora en esos tienen que cumplirse estas dos cosas que dijo, pero ahora en conjunto, ¿no? La concentración de A y de C tiene que estar constantes en ese par de experimentos y la de B tiene que cambiar. ¿Ok? Y si yo quiero la de A, entonces ¿quiénes deben de ser constantes? A y B C. y C. Que diga. B y C. Y ya debe de cambiar. ¿Ok? Y entonces acá Mónica me escribe en el chat, dice, profesor, no se equivocó, no hay una combinación de experimentos para calcular el orden parcial de A, donde B y C sean constantes. ¿Ok? Muy bien, buena observación, Mónica. No me equivoqué. La invitación es que ustedes escriban esta ley de rapidez para cada experimento y ustedes tengan un conjunto de ecuaciones que puedan resolver. Entonces, ustedes pueden escribir una ley de rapidez por cada experimento y entonces a partir de, digamos, cada ley de rapidez para cada experimento es una ecuación y si ustedes tienen n cantidad de incógnitas, pues deberían de tener n cantidad de ecuaciones para poderlo resolver. Entonces, por ejemplo, si tienen 3 incógnitas, pues necesitan al menos 3 ecuaciones. Si tienen 4 incógnitas, pues necesitan 4 ecuaciones. En el caso que están analizando, ¿cuántas incógnitas tienen?
pueden calcular beta y gamma, ¿no? Que es lo que ahorita Mónica me está diciendo, Sí, ¿no? Entonces, ¿cuántas incógnitas les quedan? una. Ah, no. Dos. El orden Dos. global y el orden de alfa. Alfa. El orden global no lo pondría como una... Oh, es bueno, verdad. o sea, sí es una Sería incógnita, alfa y pero al beta, final de la ¿no? historia es una suma, ¿no? Alfa sí. Beta ya la pudimos calcular, porque si hay, Mónica dice que sí hay experimentos para calcular beta y para calcular gamma, pero no hay para alfa. ¿Y cuál otra faltaría? Justo la acabamos de calcular. La constante de rapidez. La constante de rapidez. Entonces, realmente pueden calcular beta y gamma y ustedes tienen dos incógnitas. Entonces, ¿cuántas ecuaciones necesitarían para resolver, para encontrar los valores de dos incógnitas? Dos. Dos. Entonces, ¿cuál sería la propuesta? Pues que escriban las leyes de rapidez de los experimentos en donde tengan la mayor cantidad de información, los relacionen entre ellos y a partir de esta relación de leyes de rapidez puedan determinar tanto el valor de alfa como el valor de K. Y ya con el valor de alfa, pues ahora sí ya calculo el orden global, que no es gran problema porque es la suma, ¿no? No es que dependa de otras cosas, ¿no? Entonces, más o menos entendimos por dónde va el asunto de ese problema. Más o menos. Más o menos. Entonces habrá que poner manos a la obra y ustedes se van a dar cuenta, pues cómo puedo yo planear una estrategia para solucionarlo. Y ya al final de la historia, así como lo he planteado, más que ser un problema cinético, se vuelve un problema algebraico, ¿no? Lo que me gustaría es que cuando ustedes obtengan los órdenes parciales, a ver si pueden identificar esta tendencia que estamos mirando aquí, ¿no? ¿Qué pasa con la dependencia de la rapidez con la concentración? Y a ver qué pueden decir, en particular de A. Pero bueno, eso lo platicamos cuando resolvamos la serie, que sería el próximo, el jueves, ¿no? El jueves la entrega. Sí, profe. Perfecto. Ok, profesor. Vale. Bueno, pues con esto terminamos el tema de método diferencial. Entonces voy a dejar de grabar. Pon en práctica lo aprendido en esta clase. Nos vemos en la próxima.